Todo comienza con el asesinato de John Flynn, cuyo cuerpo es sacado del agua en la marina cerca de su propio barco. La escena es algo fría y distante, y esa misma sensación parece reflejarse en Patrick Jane, quien al menos al principio no muestra demasiado interés por el caso. Mientras le comenta a Lisbon algunos detalles mínimos, lanza una de sus reflexiones aparentemente fuera del lugar. El cuerpo humano regenera todas sus células cada 7 años, lo que implica que técnicamente una persona es completamente distinta con el paso del tiempo. Lisbon, con cierto tono resignado, coincide en que eso puede ser cierto, añadiendo que quizá uno termina siendo más triste, pero también más sabio. La viuda de la víctima, Erika Flynn, se encuentra en la comisaría atravesando su duelo, aunque su actitud no encaja del todo con la imagen clásica de una mujer devastada. Cuando Jane se enfrenta a ella, el encuentro se desarrolla en un tono cordial, incluso elegante, pero bajo esa superficie se percibe una tensión clara, como si ambos se midieran constantemente, evaluando cada palabra y cada gesto. No es una simple conversación, es el inicio de un duelo intelectual entre dos personas que se reconocen como iguales en astucia. Mientras tanto, la investigación avanza por otros caminos. Rigsby interroga a Sarah, una testigo visiblemente nerviosa que resulta ser clave para la coartada de Erika. Según explica, estaba con ella en el momento del asesinato, participando en una entrevista para el servicio de citas que dirigían los Flynn. A medida que avanza la conversación, la incomodidad de Sarah no solo parece provenir del interrogatorio, sino también de una atracción evidente hacia Rigsby. Al final, intenta reunir el valor para preguntarle si está en una relación, como si quisiera invitarlo a salir, pero se arrepiente en el último instante y deja la pregunta suspendida ahí en el aire. El equipo también interroga a Kim Cartwright, la ex esposa de John Flynn, quien en el pasado había publicado un video amenazante en internet tras su divorcio. A pesar de aquel antecedente, Kim asegura que habían logrado reconciliarse y que en los últimos tiempos John le había confiado sus intenciones de retirarse del negocio. Según ella, Erika no compartía esa visión y por el contrario estaba decidida a expandir la empresa. Además, aporta un nuevo nombre a la investigación, Henry Cliff, un hombre con el que John había tenido una pelea apenas 2 días antes de su muerte, lo que lo convierte en un posible sospechoso. Jane, por su parte, decide visitar a Erika en Symphony, la empresa que dirigía junto a su esposo. Ahí, el enfrentamiento entre ambos se intensifica y adopta un tono casi lúdico, como si se tratara de una partida de ajedrez. Para mantenerla interesada, Jane se presta a que ella lo entreviste como si fuera un cliente potencial del servicio de citas. Sus respuestas son en su mayoría irónicas y evasivas, aunque de vez en cuando deja entrever algo más profundo, lo justo para mantener el equilibrio de este juego. Sin embargo, cuando Erika intenta ganarse su confianza, Jane rompe la dinámica de golpe al acusarla directamente del asesinato de su marido. Lejos de alterarse, ella lo desafía a demostrarlo, dejando claro que no piensa ceder ni un centímetro. Paralelamente, Cho y Rigsby siguen otras pistas. Interrogan a Henry Cliff y luego se lanzan a buscar a Naomi, una escort que lo había estado chantajeando tras grabar un encuentro íntimo entre ambos. A pesar de estos avances, el caso empieza a estancarse y las pistas parecen no conducir a nada concluyente. Mientras el equipo se ocupa de seguir esas líneas de investigación, Jane, moviéndose por su cuenta, toma prestada la computadora de Lisbon sin permiso y comienza a comparar el video de su propia entrevista con Erika con el de Sarah, buscando algo que no encaje, alguna pequeña fisura en la versión oficial de los hechos. La sensación general es que, aunque hay múltiples sospechosos y caminos abiertos, Jane ya ha empezado a fijarse en un objetivo concreto, incluso si aún no puede demostrarlo. Y como suele ocurrir con él, cuando se obsesiona con una idea, es solo cuestión de tiempo antes de que todo empiece a girar en torno a ella. La investigación da un nuevo giro cuando Van Pelt logra identificar a una mujer que coincide con la descripción de varias chicas vinculadas a un evento de citas organizado por esta empresa, lo que lleva a Rigsby a infiltrarse para encontrar a Naomi.
La operación avanza con rapidez y casi antes de que él mismo entienda cómo, la situación se vuelve completamente inesperada. Termina en una habitación con ella, ambos prácticamente sin ropa, mientras un detalle llamativo, un tatuaje rosa en la cadera de la mujer, queda grabado como una pieza más del rompecabezas. La escena, que roza lo absurdo, se interrumpe de golpe cuando Lisbon y Van Pelt irrumpen en la habitación, poniendo fin al momento y revelando así la identidad real de Naomi, cuyo verdadero nombre es Victoria. Sin más rodeos, queda arrestada. Mientras tanto, Jane sigue concentrado en Erika y regresa a verla con la convicción de haber descubierto algo importante. Le expone su teoría. Durante la supuesta entrevista con Sarah hay un detalle que no encaja. En el video de Sarah se escucha un sonido que no aparece en el suyo, el clic de una grabadora. Según Jane, Erika no estaba realmente presente con Sarah, sino en otra sala más pequeña, separada del estudio principal. Desde ahí habría simulado la entrevista, creando así una coartada perfecta. Para lograrlo, necesariamente tuvo que contar con un cómplice y con una forma de salir sin ser vista. Sin embargo, Erika desmonta su hipótesis con aparente facilidad. Le señala que la única salida posible habría sido pasando frente a Sarah, lo que haría imposible su teoría. Luego, con una mezcla de calma y condescendencia, le pide que abandone esa obsesión, sugiriendo que su problema es ver maldad en todas partes. Su actitud no es defensiva ni agresiva, sino inquietantemente serena, como si disfrutara del juego tanto como él. Lisbon intenta hacer entrar en razón a Jane, recordándole que existen otros sospechosos viables y que no pueden centrarse únicamente en Erika sin pruebas sólidas. Pero Jane ya está demasiado involucrado. Para él, Erika no es solo una sospechosa más, sino el eje de todo el caso. Esa certeza, más instintiva que lógica, lo empuja a seguir adelante incluso sin el respaldo del equipo. Por otro lado, la línea de Victoria no ofrece resultados inmediatos. Se muestra distante con Cho y antes de revelar cualquier información útil, decide llamar a su abogado, cerrando por completo esa vía. Mientras tanto, en un plano más personal, Rigsby se debate sobre si debería contactar a Sarah. Su indecisión contrasta con la indiferencia de Cho, que no le presta demasiada atención y se aleja sin involucrarse. Finalmente, Rigsby toma la iniciativa y la llama, dando lugar a su primera cita, un pequeño respiro dentro de la tensión constante de esta investigación. Jane, lejos de detenerse, intensifica su estrategia contra Erika al centrarse en encontrar a su posible cómplice. Así es como llega hasta Peter, un joven asistente de Erika que parece estar profundamente influenciado por ella, casi fascinado por su personalidad y su encanto. Es evidente que Erika tiene una gran capacidad para manipular a quienes la rodean, y Peter no es la excepción. Sin embargo, a pesar de la presión, él tampoco habla. Sorprendentemente, Jane decide dejarlo ir, como si eso formara parte de un plan más amplio que aún no revela. Esa misma noche, su descanso se ve interrumpido primero por Erika, quien aparece solo para recordarle que sigue varios pasos por delante, reforzando esa dinámica de desafío constante entre ellos. Poco después, Lisbon llega con noticias mucho más graves. Peter ha muerto. Todo indica que se ha quitado la vida. La situación cambia de inmediato el tono del caso. Lo que antes era un juego de ingenio entre Jane y Erika, ahora adquiere un matiz más oscuro y peligroso. Si Peter realmente se quitó la vida, entonces las consecuencias de este enfrentamiento van mucho más allá de un simple duelo intelectual, y la presión sobre Jane aumenta, tanto por demostrar su teoría como por cargar con el peso de lo ocurrido. En la escena donde se confirma la supuesta muerte de Peter, el ambiente está cargado de tensión y de una sensación de cierre inminente, como si todo estuviera a punto de resolverse. Mientras retiran su cuerpo, Jane permanece atento, observando cada detalle, y no tarda en volver a enfrentarse a Erika. Lo que sigue entre ellos no es un simple intercambio, sino el punto culminante de ese duelo mental que han sostenido desde el inicio. Erika, segura de sí misma, intenta desarmar la situación abriendo la carta que supuestamente dejó Peter antes de morir,
como si con eso fuera a desmontar cualquier intento de acusación. Sin embargo, el contenido resulta inesperado. Apenas unas palabras, un mensaje breve que dice que ella ha ganado. Ese detalle, lejos de cerrar el asunto, se convierte en la pieza clave del plan de Jane. A lo largo de su enfrentamiento, él insiste en una idea que parece más emocional que lógica, que Erika realmente sentía algo por Peter, aunque ella lo niegue con frialdad. Esa combinación, la aparente victoria reflejada en la cara, la insistencia de Jane en los sentimientos que ella rechaza y la actitud calculadora de Erika crea la presión perfecta. Aunque nunca hay una confesión directa, la situación está diseñada para provocar una reacción, para hacer que la verdad salga a la superficie de otra manera. Es entonces cuando se revela el giro. Peter no está muerto. Todo ha sido una puesta en escena orquestada por Jane. El joven ha escuchado cada palabra de Erika, especialmente su desprecio y la forma en la que minimiza cualquier vínculo con él, dejando claro que nunca le importó realmente. Esa traición emocional es suficiente para quebrarlo. Lo que no logró la presión policial ni el interrogatorio directo lo consigue una desilusión personal. Finalmente, Peter decide hablar y detalla cómo ayudó a Erika a construir su coartada, confirmando que efectivamente actuó como su cómplice en el asesinato de John Flynn. Mientras él revela todo, Erika mantiene una calma casi imperturbable, como si incluso en ese momento siguiera convencida de que puede salir airosa. Su confianza no es infundada. Sabe que, en un juicio, su palabra podría pesar más que la de Peter, y que su imagen y su inteligencia pueden inclinar la balanza a su favor. Incluso llega a sugerir que no todos son tan inteligentes como Jane, reafirmando esa conexión particular que existe entre ambos, una mezcla de respeto, desafío y algo más difícil de definir. A pesar de que la verdad ha salido a la luz, la sensación no es de victoria completa. Erika no es una villana común, y su relación con Jane deja una marca que va más allá del caso en sí. La complejidad se hace aún más evidente en el cierre. Al final, Lisbon sube al lugar donde suele encontrarse Jane y lo que halla es su laptop junto con el video de la entrevista preparado para reproducirse. Movida por la curiosidad, decide verlo. En la grabación, Erika le hace a Jane una pregunta aparentemente simple: ¿qué busca en una mujer? Esta vez, a diferencia de su actitud habitual, Jane responde con total sinceridad, dejando de lado la ironía y las evasivas. Habla de alguien en quien pueda confiar, alguien fuerte, en paz consigo misma, alguien mejor que él, alguien que conozca su lado más oscuro y aún así sea capaz de amarlo. Erika, desde la grabación, señala que esa mujer debe ser extraordinaria, y Jane, sin cambiar de tono, deja claro que no habla en presente, sino en pasado. No se trata de una posibilidad, sino de alguien que ya no está con él. Ese momento final resignifica todo lo anterior. Más allá del juego intelectual con Erika, más allá del caso, todo lo que queda expuesto es la herida profunda que Jane sigue cargando, y cómo incluso en medio de su agudeza y su control, hay partes de él que permanecen intactas, ancladas a todo lo que perdió. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy siguiendo todos los episodios caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo. Master Movies.